En la historia de la cultura occidental, el siglo XVIII recibe el apelativo de siglo de las luces o época de la ilustración, entendiendo por luces o ilustración el reino de la razón o una sociedad o una época en que por fin la ciencia y el saber, pues racional obviamente, regulan las actividades, todas ellas humanas, tanto las individuales como las sociales, las políticas, estéticas y religiosas. Es el siglo de la confianza plena en la razón, en que la utopía del progreso aparece concibiendo un futuro sin límites para la humanidad, en la que ésta avanzará por el camino de la ciencia y del desarrollo tecnológico, no sin antes producir cambios en la esfera política y religiosa que signifiquen el fin de las monarquías absolutas y de la hegemonía de la Iglesia y su clero. La Ilustración será un fenómeno histórico prácticamente generalizado en Europa que se extenderá a finales del siglo a sus colonias de América, contribuyendo ideológicamente a la independencia de Estados Unidos y más a largo plazo a nuestra propia independencia aquí en México. No es aún factible determinar quién lanzó la primera piedra, pues contra el edificio escolástico de aceptación muy generalizada a mediados del siglo XVIII, pero consta que a finales de la década de los 40 se exponían las teorías modernas, aunque todavía con el ánimo de combatirlas. En esta nueva visión del método de investigación, la nueva modalidad de observar y conocer la realidad que trajo consigo la ciencia moderna, opuesta a los antiguos discursos escolásticos caracterizables por ser a priorísticos, abstractos y verbales, y en cuanto a lo formal, por su organización rígida con base a los siguientes pasos: planteamiento de tesis, explicación de los términos, estado de la cuestión, sentencias y demostraciones con base a silogismos. Lo esencial del nuevo método, en espíritu, que alentaba a los hombres a obrar y pensar con atrevimiento, fue la confianza depositada en la razón, pero ayudada esta por la matemática y la experimentación, especialmente esta última, que a través de la observación y mediciones rigurosas de hechos y fenómenos establecidos, sistemática y experimentalmente, debía comprobar la validez de la hipótesis propuesta. Fue en las dos últimas décadas del siglo XVIII que la teoría y praxis pedagógica ya de claro cuño moderno no solo trató de generar nuevas mejoras en el ámbito educativo, sino ante todo de alterar el sistema en sus mismas bases institucionales, metodológicas, de contenidos y hasta en los fines, aspectos todos ellos que contrastaban claramente con la educación, pues que los ilustrados habían recibido y que juzgaban habían de reformar por sus bases. Hola a todas y todos. Muchas gracias por visitarme y tomarse un momento para platicar. Mi nombre es Jesús Méndez. El día de hoy estaremos platicando sobre la filosofía de la educación en el marco del periodo de la Ilustración. Autores, teorías e ideas que dieron origen a la educación tal cual como la conocemos hoy en día. Recuerda que este es el video 2 de 2. Por aquí te voy a dejar un link para que puedas acceder al video 1 de este tema, puesto que como siempre el tiempo nunca es suficiente para abarcarlo todo. Sin embargo, intentaremos dar nociones generales para después, por su parte, ustedes, ojalá que puedan profundizar mucho más en el tema presentado. Recuerda que Aistesis es un espacio de iniciación, encaminado principalmente para alumnos interesados en saber de los temas aquí presentados. Así que, sin más preámbulos, suscríbete, dale like al video, vámonos para allá. Hay tesis, arte, cultura y educación. Dos grandes genios ingleses, Locke en filosofía y política, Newton en ciencia, adquieren un renombre de sabios que trascienden las fronteras de sus países y muy pronto son traducidos a otras lenguas, especialmente a Francia, donde pues más se les admira. Con estos autores, la filosofía cambia de talante. Ya no se ocupa de problemas metafísicos ni de especulaciones subjetivas. Ahora busca ser práctica, ser un instrumento eficaz para cambiar la sociedad, para educar al pueblo, para enfrentar los privilegios de la nobleza, de la corona y el clero. De manera particular, se enfrenta con un saber analítico, científico y racionalmente demostrable frente al dogmatismo teológico y a las querellas eclesiásticas. Frente a la intolerancia religiosa se predica con Locke la tolerancia. Frente al absolutismo, la democracia y el derecho a la libre expresión de las ideas. La razón tiene límites en la experiencia y la filosofía solo debe tratar, pues, del hombre, de su destino y de su felicidad aquí en esta vida. Importantes sectores de filósofos ilustrados serán agnósticos en materia religiosa y algunos materialistas declaradamente ateos, algo impensable en siglos anteriores, obviamente.
La Edad Moderna se extendió de 1453 a 1789, periodo en el cual predominó el régimen absolutista que concentraba el poder en el clero y en la nobleza. La Revolución Francesa dio fin a esta situación. Ella ya estaba presente en el discurso de los grandes pensadores e intelectuales de la época llamados ilustrados, por el apego a la racionalidad y a la lucha a favor de las libertades individuales contra el oscurantismo de la Iglesia y la prepotencia de los gobernantes. Esos filósofos eran también llamados enciclopedistas por ser partidarios de las ideas liberales expuestas en la obra monumental publicada bajo dirección de Diderot y d'Alembert con el nombre de La Enciclopedia. La Ilustración buscó liberar el pensamiento de la represión de los monarcas terrenales y del despotismo sobrenatural del clero. Acentuó el movimiento por la libertad individual iniciado en el periodo anterior y buscó refugio en la naturaleza. El ideal de vida era el buen salvaje, libre de todos los condicionamientos sociales. Por aquí voy a dejar un link para que puedan acceder al video que tenemos aquí de Rousseau, en donde platicamos acerca de el buen salvaje. Es evidente que esa libertad solo podía ser practicada por unos cuantos, aquellos que, de hecho, libres del trabajo material, tenían su sobrevivencia garantizada por un régimen económico de explotación del trabajo. Entre otros teóricos destacados en el pensamiento pedagógico ilustrado, tenemos por ejemplo a Le Pelletier, Froebel, Emmanuel Kant, obviamente, Louis Montesquieu, Voltaire, Diderot y d'Alembert. La Ilustración del siglo XVIII fue un movimiento de intelectuales que se atrevieron a conocer. Estaban grandemente impresionados por los logros de la revolución científica y cuando usaban la palabra razón, una de sus favoritas, estaban abogando por la aplicación del método científico a la comprensión de la vida entera. La Ilustración educacional representó el fundamento de la pedagogía burguesa, que hasta hoy insiste predominantemente en la transmisión de contenidos y en la transformación social individualista. La burguesía percibió la necesidad de ofrecer instrucción mínima para la masa trabajadora. Por eso la educación se dirigió a la formación del ciudadano disciplinado. El surgimiento de los sistemas nacionales de educación en el siglo XIX es el resultado y la expresión de la importancia que la burguesía como clase ascendente concedió a la educación. Además de Rousseau, otro gran teórico se destaca en este periodo, es el de el alemán Immanuel Kant. Descartes sostenía que todo conocimiento era innato y Locke que todo saber era adquirido por la experiencia. Kant obviamente supera esa contradicción y que también por aquí les voy a dejar un pequeño link para que acudan al video donde hablamos precisamente y exclusivamente de Kant. Había una contradicción, decía Kant, incluso negando la teoría platónica cartesiana de las ideas innatas, mostró que algunas cosas eran innatas como la noción del espacio y de tiempo, que no existen como realidades fuera de la mente, sino solo como formas para pensar las cosas presentadas por los sentidos. Por otro lado, sostuvo que el conocimiento del mundo exterior proviene de la experiencia sensible, pues de las cosas, obviamente. Como admirador de Rousseau, Kant creía que el hombre es lo que la educación hace de él a través de la disciplina, de la didáctica, de la formación moral y de la cultura. Para Kant, espacio, tiempo, causalidad y otras relaciones no eran realidades exteriores. Esa afirmación fue acentuada por otros filósofos alemanes, entre ellos Fichte y Hegel, que terminaron negando la existencia de cualquier objeto fuera de la mente. Es el idealismo subjetivo y absoluto que más tarde será rebatido por Marx. La educación fue para los ilustrados no solo un instrumento más de trabajo, sino el principal y más importante medio de que dispuso para hacer de sus sueños una realidad. En los últimos años se ha transformado en una práctica creciente, tanto en las ciencias de la naturaleza como en las ciencias humanas, la elaboración de modelos científicos a fin de facilitar la comprensión, organización e interpretación de los datos de determinada realidad, especialmente cuando ésta se presenta conformada por múltiples facetas y niveles de variada índole y complejidad, como generalmente acontece con los fenómenos correspondientes a la experiencia social y particularmente a la educativa. Desde otro punto de vista, la elaboración y reconstrucción de modelos nos sitúa ante la inagotable dialéctica del todo y las partes, lo uno y lo múltiple, permitiendo delimitar con mayor precisión su composición y estructura, y a su vez relacionar las partes y funciones existentes en fenómenos de composición polifacética y compleja.
Aplicada esta metodología al campo de la educación, se ha comenzado a hablar de modelos educativos que permitirían rescatar los elementos relevantes o básicos de las ciencias múltiples, ricas, variadas determinaciones y facetas que presentan el hecho educativo, sin dejar de atender a las limitaciones y contradicciones que le son inherentes o a ciertas especificidades muy propias de la realidad epocal de cada región o país, a su respectivo momento de desarrollo histórico. En relación a las notas o caracteres constitutivos de un modelo específico del área educativa y a fin de profundizar en su determinación y sentido, cabe notar que existen un consenso más o menos generalizado en cuanto a sus elementos más relevantes, resumibles en los siguientes. En primer lugar, el aspecto socioinstitucional o marco de actuación del proceso de enseñanza-aprendizaje en el contexto de la educación. En segundo lugar, el carácter teológico, que se refiere a la consecución de metas y aspiraciones soñadas para el área en mención, objetos y políticas educativas. En tercer lugar, las propuestas específicas de concreción y desarrollo de los ideales educativos en sus múltiples formas de actualización, metodologías, contenidos educativos, desarrollos institucionales, material didáctico, textos, manuales, planes y programas, que sería el área curricular, así como sus diversos sistemas de gestión y control, evaluación del proceso educativo, que le llamaremos administración educativa. Y finalmente, la implicación de los diversos participantes del quehacer educativo, la comunidad, el personal docente, los alumnos, que son el sujeto educativo. Muchas gracias a todos por haberme acompañado hasta este momento de la plática. Espero que haya sido de su agrado. El día de hoy hablamos un poco sobre la filosofía de la educación en el marco del periodo de la Ilustración, autores, teorías e ideas que dieron origen a la educación tal cual como la conocemos hoy en día. Recuerda que este es el video 2 de 2, el último de la serie de la filosofía de la educación en el marco de la Ilustración. Obviamente, quedan muchos temas y profundidad a deber. Esperamos que puedan apoyarnos escribiendo en comentarios para profundizar mucho más al respecto. No olviden regalarnos un like, suscribirse y dar clic en la campanita para que les lleguen notificaciones de temas nuevos, así como cuando estemos transmitiendo en vivo. También pueden ir a alguno de estos dos videos propuestos que dan continuidad a los temas planteados. Recuerda, mi nombre es Jesús Méndez, saludos y nos vemos en el próximo tema. Hasta pronto. Hay tesis, arte, cultura y educación.